Gracias a Dios por habernos dado esta salvación tan grande por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz para limpiar y quitar todos nuestros pecados de toda nuestra vida. Y también te agradecemos porque tú nos pones en medio de la iglesia para que nosotros sigamos alimentándonos de la leche espiritual que es la Biblia, la palabra de Dios, y tú eres quien nos da entendimiento y fuerza para que nosotros podamos salir adelante en este mundo lleno de tentaciones y de pecados. Queremos que en esta tarde tu Espíritu Santo esté junto con nosotros, abriendo el corazón de los que oyen la palabra, y que estas palabras estén guardados en el corazón. Confiamos en ti, Señor, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El tema que hoy vamos a estudiar, como aquí en la pantalla dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En una sola palabra se llama comunión. Y esa comunión, la cual habla la Biblia, es la comunión verdadera que uno tiene y que es con el Padre Dios y con su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a buscar un versículo en la Biblia, va a ser el libro 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1. Primero Corintios capítulo 1 dice, versículo 8 y 9, dice así: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 9, otra vez, vamos a leer juntos esta vez. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El que ha recibido la salvación, el que ha nacido de nuevo por medio de la palabra, que es agua, y por medio del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esa persona desde el día que ha nacido de nuevo, empieza a crecer y dar frutos. Pero lo que nosotros sabemos, hay enemigos, por decir. Hay muchas tentaciones y enemigos que no deja que ese hijo de Dios que acaba de nacer de nuevo pueda vivir como hijo de Dios. Nacer de nuevo es por medio de oír la palabra y creer con fe. ¿No es así? Pero el vivir como hijo de Dios cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque el oír la palabra no cuesta nada para recibir la salvación. Pero el llevar la vida como hijo de Dios cuesta. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos muchos enemigos. Se pueden clasificar en tres grupos. Enemigos en tres grupos. Primero, pecados. La naturaleza pecaminosa que el hombre en sí tiene. En mí y también en todos mis alrededores. Por eso hay tentaciones. Jesús fue tentado, ¿verdad? Adán y Eva también fueron tentados en el huerto del Edén, pero también Jesús fue tentado. ¿Por qué cosa? ¿Cuáles son las tentaciones más comunes en la vida de un hijo de Dios? ¿Qué será? A Jesús lo tentó primero con el pan. ¿Qué significa el pan? La comida de todos los días. Tenemos que, ¿verdad?, comer todos los días. Tenemos que vestirnos todos los días. Necesitamos un techo en donde dormir. Con eso tienta el Satanás para que los hijos de Dios caigan o se alejen de la iglesia, de la comunión, se alejen de Dios. Y segunda tentación que podemos nosotros considerar es el mundo entero que nos rodea. Cada vez hay más personas en ese mundo que rechazan la verdad de la Biblia. Cada vez hay más.
más que antes. Por varias razones. La primera es porque la mente de la gente de este mundo, de esta generación, está totalmente en otro lado. Cada vez la gente se vuelve más material y más buscando placer para sí mismo. O sea, la gente se convierte egoísta, egocéntrico. Por eso, en este mundo podemos encontrar muchas tentaciones. La primera es la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿ah? Y los deseos de la carne. El comer bien, el tener su vida confortable, tener una vida estable en este mundo. Y eso hace que uno se vaya alejando de la comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y tercero, Dios está presente, pero también el Satanás está presente. Dejen marcado aquí, vamos a buscar un versículo. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, incluso a los hijos de Dios. El Hijo de Dios no puede perder el derecho de ser hijo de Dios. No puede perder la salvación, pero el Satanás, el diablo, lo que puede hacer es arruinarle totalmente la vida del cristiano. Arruinarle totalmente. Entonces, desde el día que uno nace de nuevo, en realidad, empieza la lucha contra tentaciones, pecados y contra el Satanás también. Pero antes de nacer de nuevo, uno no tenía esas luchas, esas peleas. ¿Por qué? Lo único que hacía es seguirle las corrientes de este mundo. No tenía por qué luchar contra Satanás, porque seguía a él sin darse cuenta. Pero desde el día que uno nace de nuevo se da cuenta, porque ve con los ojos bien abiertos, que las cosas no eran así, como antes de nacer de nuevo yo pensaba. Entonces, ¿cómo una persona puede vencer? Vamos a buscar primera de Juan, atrásito está, primero de Juan capítulo 5, atrás, versículo 4. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Dice así, vamos a leer juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice. Todos los hijos de Dios vencen al mundo. El mundo significa tentaciones, pecados, las luchas contra ese Satanás. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que entonces, ¿cómo una persona puede vencer, siendo hijo de Dios, todas las tentaciones que se presentan delante de la vida? ¿Cómo se podrá? Regresamos a 1 Corintios capítulo 1. Aquí está la respuesta. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, en la que buscamos hoy, al comienzo, dice así: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin. Jesucristo, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él venga, seáis irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles?
sin mancha, sin arrugas, o cosas semejantes a esas. Entonces, irreprensibles. ¿Quién nos va a confirmar hasta el fin? Jesucristo. Pero el versículo 9 explica cómo una persona puede estar hasta ese día irreprensiblemente en la vida cristiana. Dice versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice, fiel es Dios, luego, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Fuisteis llamados a la comunión. Dios ha llamado a cada uno de nosotros, nos ha llamado por medio del Evangelio para ponernos en donde fuisteis llamados a la comunión. Dios nos llamó por medio del Evangelio de este mundo y nos ha hecho que recibamos la salvación y de nacer de nuevo para que tengamos comunión, para que estemos en esa comunión. Y esta comunión dice que es con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a buscar en el 1 de Juan también, capítulo 1, ahí estábamos apenas. 1 Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice así, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí también está diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, quienes, los que han nacido de nuevo, tengan comunión con nosotros, los que ya recibieron la salvación antes. Tengan comunión. Entonces, en la comunión, ¿quiénes están presentes? Primero, nosotros, los que hemos recibido la salvación. Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión. ¿Qué significará la palabra comunión? En griego hay una palabra que se llama koinoia. Una palabra griega que es koinoia. De ahí viene comunión. Koinoia. En inglés es fellowship. Pero esta palabra griega koinoia significa convivir, cooperar, llevar el mismo destino. Eso significa comunión. Fellowship en inglés es todavía más fácil de entender. Fellow son compañeros. Puede ser compañero de trabajo, ¿verdad? Compañero de la escuela o compañero desde la niñez. Fellow. Pero ship significa una nave. Entonces, en una nave grande, ¿quiénes están presentes ahí? Los fellow, los compañeros. ¿Y esta nave dónde estará? En medio del mar, en el mundo. El mar es el mundo. Y en medio del mar está esta nave flotando. Y adentro están los compañeros, los que nacieron de nuevo están en esa nave, flotando. ¿Hasta qué día? Hasta el día que llegue a la tierra firme. Hasta el día que llegue el reino de Dios. Ahí están. Eso es comunión, de acuerdo a la Biblia. Pero en esa comunión, ¿quiénes están? Los salvos, pero también está Jesús y también Dios. Así dice en la Biblia. Esta comunión, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta comunión que está en medio del mundo, ¿quién será el capitán de la nave? Oh, Jesús, el Señor. ¿Quién es el que guía o hace navegar esta nave en medio del mar? Para que la nave ande, tiene que haber viento atrás. Antes no había motor, había viento de atrás, ¿verdad? El viento es el Espíritu Santo y guía esta comunión. Entonces, ¿por qué es tan importante la comunión de los cristianos? La comunión verdadera. Porque estando en esa comunión, uno puede vencer
todo lo que es nacido de Dios sí va a vencer, porque no va a ir al infierno, pero la vida cristiana que lleva puede estar arruinado, porque Satanás, como león rugiente, está ahí para arruinarle la vida cristiana. Entonces, ¿cómo se podrá proteger o vencer esas tentaciones y pecados estando en la comunión? Difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo, con tal de estar ahí adentro en la comunión, con los hermanos, con las hermanas y con el Señor, yo puedo vencer las tentaciones? Porque ahí en medio, el dueño de la comunión es el Señor. Entonces el Señor provee la fuerza para que puedan vencer todas las tentaciones. La vida cristiana es hacer negocio. En la Biblia dice, en el libro de San Lucas 19, el Señor llama a sus siervos y le da una mida a cada uno de sus siervos. Y le dice, negociad mientras que yo vengo aquí a hacer negocio. Vamos a buscar San Lucas 19. San Lucas 19, versículo 12, dice así. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Dijo, negociad entre tanto que vengo. Él va a regresar, va a venir un día, pero ¿qué es lo que nos ha ordenado? Hagan negocio. Y seguramente todos desean triunfar en el negocio. ¿No? Si hay alguien de aquí que pone un negocio para perder, para ir a la quiebra, o para ofrecer a la gente, mira, llévense todo lo que es la mercancía que quieran, después me los pagan. No es así. Lo mismo. La vida cristiana es negocio, dice aquí en la Biblia. Entonces, ¿cómo una persona puede tener mucha utilidad, mucha ganancia en la vida cristiana? Comunión. Estando en la comunión. Versículo 20, en el versículo 15 dice que aconteció que vuelto él, el Señor regresó y llamó a sus siervos para saber cómo les fue en el negocio. Y viene el último siervo, el tercero, en el versículo 21 dice así, 20 dice así. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Este siervo, con la mina que hizo, lo guardó, ¿qué hizo? En un pañuelo y lo dejó guardado. Versículo 22. Entonces el Señor le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Versículo 23, vamos a leer. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Qué le dice? A este mal siervo le dice. A los anteriores siervos le dice buen siervo y le da su recompensa. Serás gobernador, tendrás autoridad sobre 5 ciudades, sobre 10 ciudades. Pero a este último le dice, mal siervo, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Porque poniendo el dinero en el banco, uno recibe intereses al menos. Tiene intereses. Pero él tampoco hizo eso. ¿Qué significa esto? En lugar de estar en la comunión, él no quiso. Anduvo como él quería y la guardó ahí en el pañuelo y dejó, y él vivió la vida que él quería. Por eso, para que uno pueda vencer, en otras palabras, pueda tener mucha utilidad en el negocio, ¿qué hay que hacer primero? Comunión. Ese es el banco. En otras palabras, comunión es la iglesia. La iglesia es la congregación, el grupo de las personas que recibieron la vida eterna. Las personas que nacieron de nuevo, esos son miembros
del cuerpo de Cristo. Esta comunión, en otras palabras, es iglesia, en otras palabras, es el cuerpo de Cristo. Bien, ¿cuántos miembros tendremos nosotros en nuestro cuerpo? Muchos, ¿verdad? Supongamos que el dedo no le gustó, este dedo pulgar no le gustó lo que hacía el dedo índice. Dije, no, yo no quiero estar contigo, mejor me voy. Y se cortó y se fue. Y un dedo tirado, ¿podrá hacer algo por sí solo? No puede. ¿Qué significa eso? Nosotros somos miembros de parte del cuerpo de Cristo. Cada cuerpo tiene su función, ¿no es así? Entonces, uno dice, pero a mí no me gusta la mano, dice, a mí no me gusta el trabajo que hace la boca, yo me voy a ir. Y se va del cuerpo, se corta y se va. ¿Alguna vez han visto una mano cortado? ¿Qué significa eso? Ya no va a recibir los alimentos y los nutrientes que esa persona necesita. Entonces, aquí está explicando la importancia de la comunión para que la vida cristiana de ese Hijo de Dios tenga éxitos, que pueda vencer las tentaciones del mundo. El mundo está lleno de tentaciones y de pecados, como vimos, y el Satanás está esperando para arruinarle, destruirle la vida de ese cristiano, de ese Hijo de Dios. Que no lleve la vida de un hijo verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque el Satanás sabe exactamente cómo esta palabra del Evangelio se va transmitiendo de uno a otro. ¿Cómo se transmite el Evangelio, la palabra de Dios? De boca a boca, ¿no es así? Pero si el que predica y transmite la palabra del Evangelio vive mal, ¿podrá transmitir? No. Más importante que la boca es la forma de vida, de vivir que uno lleva como hijo de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces lo que hace el Satanás, aunque uno trate o intente con la boca de evangelizar a una persona, pero si su vida no tiene nada que ver, la gente se va a reír de esa persona. Se va a reír. ¿Por qué? Porque la vida que lleva es pésima. No es de buen ejemplo. Si tú eres hijo de Dios, ¿qué va a decir esa persona? Yo soy. Esa persona que vive mal dice que yo soy hijo de Dios y quiere llevarle la palabra a sus amigos. Pero en el trabajo, en la casa, lleva una vida muy pésima, mal. ¿Y qué va a decir de sus compañeros? Su marido o su esposa, ¿qué le va a decir? Si tú eres hijo de Dios, yo soy. Yo no quiero creer en Dios, va a decir. Yo prefiero no creer en Dios. ¿Por qué? Para vivir como tú, va a decir. Por eso, comunión, ¿qué es lo que aprende en la comunión? Uno aprende a alejarse cada vez más del pecado. Más. Un ejemplo, una persona que nace de nuevo es hijo de Dios, pero todavía tiene malas costumbres, vicios. Por ejemplo, que antes de nacer de nuevo, esta persona fumaba, tomaba, le gustaban las cosas de este mundo. Cosa que antes no era nada malo para los ojos del hombre, pero después de haber recibido la salvación, entiende en su corazón, esas cosas yo debo dejar. Solito entiende eso. Entonces, ¿podrá él tener esa fuerza suficiente como para estar dejando los vicios que antes ha tenido? No tiene fuerza. Solo nunca tiene fuerza. ¿Cómo se llamaba la palabra en griega? Comunión. Koinoia. ¿Qué significaba? Convivir. Convivir. Cooperar. Entonces, mire, esa persona cuando entra a la comunión, cuando está en la comunión, ¿qué es lo que va a recibir? Fuerza y valor para estar dejando esos vicios. De ahí viene la fuerza, de la comunión.
Y cada vez esa persona, estando en la comunión, cada vez se va alejando del pecado. Cada vez. Cada vez. Tal vez no es posible que uno no peque, pero sí es posible disminuir la cantidad del pecado que uno peca. ¿Cómo? Siempre y cuando uno está en la comunión. Por eso la comunión es muy, muy importante. Vamos a buscar Hechos, capítulo 2, libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el versículo 41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando la historia en el comienzo de la historia de la iglesia. Los discípulos, apóstoles directos de Jesús predicaban y la gente recibía salvación, nacían de nuevo. Y en un tiempo habían nacido de nuevo 3,000 personas. Por eso dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Por qué fueron bautizados? Primero porque nacieron de nuevo. Por eso fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se han añadido 3,000 personas? Aquí habla, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la comunión. A la comunión se añadieron 3,000 personas. En otras palabras, al cuerpo de Cristo se han añadido 3,000 personas en este día. Y versículo 42 dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué hacía esta gente que estaban en la comunión? 4 cosas menciona aquí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera que aparece es doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Palabra de Dios. Estuvieron ellos perseverando para recibir la palabra de Dios. ¿Qué significa perseverar? Cuando uno quiere, está ahí, y cuando uno no puede, no está ahí. ¿Eso significa perseverar? No. Ellos hacían la fuerza y el esfuerzo para que ellos puedan estar ahí ante la palabra. Eso es perseverar. ¿Por qué? Las condiciones de vida que uno llevaba en aquel tiempo no dejaba estar ahí en la palabra de Dios. Lo mismo pasa hoy. A veces el trabajo no me deja, los quehaceres no me dejan, los mandados no me dejan. ¿Pero qué dice aquí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Uno tiene que, si uno ha nacido de nuevo, tiene que ¿qué? Hacer lo posible para estar ahí. Eso era lo que hacían los primeros hijos de Dios que nacieron de nuevo. Segundo dice, en la comunión unos con otros. Dice comunión. Lo que estamos estudiando hoy, comunión, unos con otros. En el partimiento del pan, comían juntos, partían pan juntos, comían juntos. Y recordaban por qué Cristo Jesús murió. Eso es lo que recordaban al partir el pan. Hacían memoria de la muerte de Jesús. Y por último, en las oraciones. ¿Por qué perseveraban en esta vida, en estos 4 puntos? Porque si no, se debilitaban. Se debilitaban espiritualmente y eran jalados por Satanás, por las cosas de este mundo hacia el mundo. Por eso ellos perseveraban, porque de ahí ellos se mantenían firmes. Ustedes cuando hacen carne asada, ¿qué es lo que se necesita en la carne asada? ¿Nomás la pura carne? No.
La leña. ¿No es así? Leña, las brasas, el carbón. Entonces, ¿alguna vez, algunos de aquí han prendido fuego a la leña? ¿Hay que esparcir la leña o hay que juntar la leña para que agarre la lumbre? Juntar. ¿No es así? Entonces, primero tiene que juntar la leña y prender la lumbre, fuego, y se enciende el fuego. Cuando están juntos, el fuego arde fuerte. ¿No es así? Pero cuando los esparce, se va apagando. La llama se apaga y se va apagando cada vez más. Eso es lo que entendieron los primeros cristianos. Cuando estaban juntos, no entendían el poder y la fuerza que ellos recibían en la vida. Superaban dificultades, tristezas, aflicciones, tribulaciones, cuando estaban juntos. Y ellos mismos se asombraban y se maravillaban. ¿Cómo esto es posible? Y ellos sabían exactamente que en la comunión estaba Jesucristo y el Padre Dios. Por eso está escrito en la Biblia. Una vez, durante la Segunda Guerra Mundial, había muchos prisioneros de guerra, ¿verdad? Entonces, los alemanes atrapaban a los soldados, sus enemigos, soldados, y los metían en la cárcel. Y luego los interrogaban a cada uno para saber exactamente dónde ellos tenían escondidos sus armas y sus estrategias de la guerra. Entonces resulta que nadie abría la boca, pero les hacían cosas feas. ¿Sí sabían qué era qué torturas le hacían? Le quitaban los dientes, hacían de todo, le cortaban el dedo, pero no abrían la boca ellos. Entonces los alemanes, los soldados alemanes, sus jefes, sus patrones, se sorprendieron. ¿Cómo es que estos le estamos haciendo esta clase de tortura y no abren la boca? Entonces ellos investigaron y se dieron cuenta que después de la interrogación entraban a la prisión y resulta que sus amigos que estaban dentro de la prisión también lo animaban. Aguantemos un poquito. Ya, esta guerra nosotros lo vamos a ganar. Aguantemos un poquito, que ya saldremos con victoria de esta guerra. Y así animaban unos a otros. Y los alemanes se dieron cuenta, ese era el secreto. ¿Y saben lo que le hicieron? Lo pusieron solos en diferentes cuartos de prisión. Y luego volvieron a interrogar. Y todos abrían la boca. ¿De dónde venía esa fuerza? De la unidad, de estar juntos, de la comunión. Lo mismo es la comunión de los cristianos. ¿De dónde viene la fuerza de estar solo, andar solo? No, estar juntos y unánimes. Por eso vean aquí, en el mismo capítulo, versículo 46, dice así: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes, juntos, unidos. ¿Cuántos días? Cada día. Cada día. ¿Qué significa cada día? Todos los días. Por eso los primeros cristianos, en la historia de la iglesia, todos, la mayoría, ¿saben cómo murieron ellos? Torturados. Todos murieron como mártires, dando su vida y llevando la palabra a la gente que no conocía. ¿Por qué? ¿De dónde venía la fuerza? De la comunión. De estar cada día juntos, perseverando en la comunión. Pero hoy, ¿por qué? Hay muy pocas personas que les realmente, como dice aquí, perseveran. Hoy hay más personas que ¿qué? Que están como las leñas apartadas, todas dispersas. Se ve que se va a apagar, no tiene fuerza, está débil. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia en la vida? Si los dos son cristianos verdaderos, en la comunión, perseverar juntos. Miren, versículo 47 dice:
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía, otra vez dice, añadía ¿a dónde? A la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a los que debían de ser salvos. Por eso, si una persona siendo hijo de Dios, no está pegado a la comunión, pegado, aferrado totalmente a la comunión, es muy difícil que todas las familias que están relacionadas con esa persona que nació de nuevo sean salvas. ¿Se entiende? Porque uno está pegado a la comunión, todas sus familias algún día van a nacer de nuevo, recibir la salvación. Pero si esta persona, siendo miembro de una familia, supongamos que el hijo nació de nuevo y recibió la salvación, su papá y su mamá y sus hermanos, ¿cómo van a recibir la salvación? Estando él pegado en la comunión. Si una madre de una familia recibió la salvación, ¿qué debe hacer? Estar pegado en la comunión. ¿Para qué? Toda su familia, empezando su marido y sus hijos, nazcan de nuevo, reciban la salvación. Por eso aquí dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él añade cada día. Entonces, ellos sabían esto, la importancia de la comunión. También vamos a buscar en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Filipenses capítulo 1, versículo 4 y 5 dice así: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio, ¿desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. ¿Qué será ese primer día? El día que nacieron de nuevo. Desde ese primer día hasta ahora, doy gracias a Dios por vuestra comunión. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, aquí en Filipenses. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, ¿qué sucederá cuando una persona se aleja de la comunión? Porque hay señales en la vida de esa persona cuando se aleja de la comunión. Cuando está cerca de la comunión, está siempre en la comunión, pegado en la comunión, esa persona, como les dije, cada vez más se va a alejar del pecado y cada vez más va a ser limpio su vida y útil para que el Señor lo pueda utilizar en su obra. Pero la persona que cada vez se está alejando, ¿qué va a pasar? Primero, va a aumentar el pecado en la vida de esa persona. Y muchas veces sin que él se dé cuenta. ¿Por qué? Son repeticiones del mismo pecado y no se da cuenta ya. Y luego se aleja de la oración. Ya no ora. Ya no ora. Luego ya no lee la Biblia. O tal vez lee, pero sin entender lo que dice, nomás por leer, de costumbre. Esos son síntomas de las personas que empiezan a alejar de la comunión. Cuando uno va a la comunión y regresa a su casa, siente en su corazón, me voy a tener que ponerme las pilas para vivir como hijo de Dios. Eso es lo que uno entiende estando en la comunión. Me voy a poner las pilas, sí, tengo que ponerme las pilas. Pero cuando más frecuente que están alejado de la comunión, ¿qué es lo que sucede? Ya no piensa en eso, ya se aleja de todo. Y luego se enferma espiritualmente, se enferma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo al revés. Efesios, vamos a buscar, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 18.
Efesios 5:18. Vamos a leer aquí juntos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Seguramente Dios escribió este versículo para la gente que le gusta tomar, porque es muy común el tomar y es muy entendible. Por eso, para que uno pueda entender bien, aquí dice, no os embriaguéis, no te pongas borracho con vino, en lo cual hay disolución. Disolución es disolverse. O sea, la vida del Hijo de Dios, la vida de ese Hijo se disuelve, o sea, no se vuelve en la nada, se va para el mundo. Pero aquí dice, no os embriaguéis con vino. ¿Y qué será vino? ¿Será el vino que a veces solían tomar y que siguen tomando? Ese vino. Primero significa ese vino. ¿Por qué uno toma vino o tomaban vino? ¿Para estar triste o alegre? Para estar alegre. No es así, ¿quién va a tomar vino para estar triste? Es para estar alegre. Entonces, aquí habla de vino, pero el vino son las cosas del mundo que le trae alegría. Puede ser el vino de verdad, el vino, la cerveza y el alcohol, pero también puede ser muchos otros vicios que uno tiene, que es lo que consigue alegría en su corazón. Esos son vinos. Entonces aquí está comparando, ese vino, no os embriaguéis con vino, antes bien sed lleno del Espíritu. ¿Qué tendrá que ver embriagarse con vino y estar lleno del Espíritu? Porque aquí lo está comparando, lo está poniendo. Sed lleno del Espíritu y no estés borracho con vino. ¿Cómo una persona puede estar borracho? Aquí hay hermanos que sí en la vida han estado borrachos, ¿verdad? Antes. ¿Cómo se ponían borrachos usted? No, es que el hermano aquí me contó su vida pasada de antes, que rompió hasta una pared estando borracho y no sintió dolor. Y sangraba. Eso es el efecto de estar borracho. Cuando uno está tomado, pero bien tomado y borracho, si alguien le pega, no siente nada. El mismo hermano dijo, yo golpeé con la mano en la pared se rompió, pero mi mano yo no sentí nada. ¿Por qué será? ¿De dónde viene la fuerza? Del vino. Y aquí dice, esté lleno del Espíritu. Cuando uno está lleno del Espíritu, tribulación o aflicción que uno viene de la vida, de este mundo, no siente. A veces nos toca vivir momentos difíciles en la vida, ¿verdad? Días tras días velando sin poder dormir por la preocupación que uno tiene aquí adentro. Pero el que está lleno del Espíritu, lo sentirá como preocupación, no lo sentirá, no lo siente. Eso es lo que quiso explicar aquí en la Biblia. Como alguna vez en el pasado estuviste borracho con el vino, si ahora te toca estar lleno del Espíritu Santo, estar borracho del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo una persona puede estar borracho de vino? ¿Qué hacía cuando tomaba? Después del trabajo, ¿a dónde iba directamente? A la licorería. Entonces, para estar lleno del Espíritu Santo, ¿dónde tendría que ir después del trabajo? A la comunión, directamente. Entonces, compraba sus 12 o sus 24, iba a la casa. ¿Y qué hacía? Tomar solo se aburre. Voy a hablar a mi compa, que siempre nos llevamos bien. Entonces le habla, ven, ya tengo aquí los 24. Y el compa trae otros 24. Y ahí se ponen a tomar los dos. Solo es difícil de emborracharse. Siempre uno tiene que tener compañeros para tomar también. Lo mismo, para estar lleno del Espíritu. Solo creen que leyendo la Biblia solo en la casa, orando solo. Nunca. Tiene que estar junto en la convivencia de los hermanos, en la comunión. Ahí tiene que estar uno, conviviendo. Entonces, ¿qué es lo que busca el borracho? El lugar donde uno se pone borracho. Lo mismo.
uno quiere estar lleno del Espíritu, tiene que buscar ese lugar donde puede llenar de Espíritu, en la comunión, en la comunión. Por eso, después de haber nacido de nuevo, la importancia de la comunión lo deben aprender. Lo importante que es la comunión. Luego vamos a ver otro versículo en el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. 24 y 25. Vamos a leer juntos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándolo, amonestándolo, tanto más cuando veáis o veis que aquel día se acerca. ¿Qué es aquel día? La venida de Jesús, la segunda venida. Cuando veis que se acerca cada vez más, ¿y cómo sabemos que se acerca cada vez más? Por medio de la palabra de Dios. Sabemos en qué tiempo nos estamos encontrando, por medio de la palabra. Y la Biblia, la palabra de Dios, el Señor mismo nos está pidiendo, o tal vez ordenándonos, para que nos congreguemos aún tanto más, cuando se acerca cada vez más ese día. ¿Dónde le gustaría estar ustedes cuando el Señor venga? No dice ni la fecha, ni la hora y cuándo va a venir el Señor. Pero ¿dónde le gustaría estar? ¿Alguna vez han pensado dónde le gustaría estar cuando el Señor venga? Piénsenlo. Algunos lo va a encontrar, ¿verdad? Tomando, otros en los bailes, otros pecando, otros en el trabajo, otros en la escuela, otros en la comunión, otros evangelizando, otros mirando la tele, otros divirtiéndose con el teléfono. ¿Cómo le gustaría encontrarse con el Señor? Por eso aquí dice, no dejando de congregarnos, no dejando. ¿Por qué? Hay quienes dejan de congregarse siendo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque gusta más las cosas del mundo. Dijimos hoy al comienzo, tentaciones hay, y siempre lo va a haber en este mundo. Esta era la comunión, ¿verdad? Que está en el medio del mar. En el mar está lleno de peligros. Diversiones, también es peligro en realidad. El que se va de la comunión significa, en realidad, que se va a arruinar su vida, se va a suicidar. Puede haber alguien, ¿verdad?, aquí adentro de la nave de la comunión, que está en el medio del mar. Pero yo no me llevo con este. Siempre nos peleamos y me cae mal. Mejor me voy. Y se va. ¿A dónde se va? Al mar, al mundo. Se va a tirar en el medio del océano. ¿Qué significa? Va a arruinar totalmente su vida como hijo de Dios. Es acto de suicidio en realidad. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá problemas aquí adentro o no habrá problema? Siempre va a estar en paz, en orden, en alegría. No, no es así. Ustedes todos tienen familia, siempre están alegres y contentos. No, no es así. En la familia siempre hay, ¿qué? Problemas, a veces hay discusiones, hay enojos, pero luego se amigan otra vez. No es así. Eso es la familia. Lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? Porque la mayoría han nacido de nuevo, piensan que todos tienen corazón de un ángel. No es así. No es así. ¿Por qué? Esto es lo que sucede. ¿Alguna vez han visto una roca grande? Roca.
grande. Y antes, cuando no había maquinarias, utilizaban ellos un instrumento, que no sé cómo se llama, es un instrumento, un metal puntiagudo, un pico, y rompen. ¿No es así? Con un martillo. Y de ahí se salen pedazos de rocas, pedacitos chiquitos. Ese somos nosotros. Esta roca grande es el mundo, la gente de este mundo, de la humanidad. Y este pico es el Señor, es la sangre del Señor. Y nos ha sacado de ahí, nos ha salvado, nos ha rescatado. Pero esos pedacitos de la roca, ¿qué dicen ustedes? ¿Serán cortantes o estarán bien así ablandados? Están cortantes. Y esa roca, ¿sabe dónde lo puso? En medio del agua, del río. Y el río tiene movimiento del agua, ¿verdad? Y cada vez que esta roca que estaban bien así como puntiagudas y filosas, va pasando, ¿y cómo se convierte? Bien lisas. Y cuando llegan al mar, ¿cómo está? Bien redonditas y lisas. Cuando llegan al mar. Pero lo importante es que esos pedazos de roca estén ¿dónde? En donde está corriendo el agua. ¿Dónde será? En la comunión. En la comunión. Y con el tiempo se va ablandando todos. ¿Por qué? Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, venimos de diferentes lugares. Venimos de diferentes familias, educación diferente. ¿No es así? Todos son diferentes, la manera de pensar, hasta de comer, ¿verdad? Cada quien tiene sus preferencias. Las hermanas en la cocina se pelean o no se pelean. ¿Qué dicen ustedes los varones? ¿Se pelearán o no se pelearán? Sí se pelean todas las semanas. ¿Por qué? Pero a mí me gusta, yo quiero cocinar este menú. Y la otra hermana se dice, no podemos. Tiene mucha grasa, tenemos que pensar en la salud de los hermanos. Pero la hermana dice, no, pero yo quiero cocinar pues a mí me gusta. Yo quiero que los hermanos prueben qué tiene una vez. Y se pelean, ¿no es así? Hermana, ¿por qué usted siempre decide el menú? Hermana, usted parece que no está haciendo nada en la cocina, nomás viene a ver y prueba la comida y se va y no nos ayuda. ¿Habrá o no habrá problema? Siempre hay problema. Pero con el tiempo, esa hermana que siempre estaba ahí como que le está regañando a la gente, ¿cómo se va a comportar después? Se va a suavizar. Se va a suavizar. ¿Por qué se ríe? Yo no hablé de usted. Era un ejemplo. Son ejemplos que ocurren en la iglesia. ¿Sí se entiende? Pero se va ablandando con el tiempo. Y se arregla y se soluciona siempre y cuando que está uno en ¿dónde? En la iglesia, en la comunión. Vamos a buscar un versículo. Aquí, en este mismo versículo, en el versículo 24, por eso dice así: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí dice, estimular, considerar unos a otros. ¿Qué significa considerar? Que somos familia. Ella es mi hermana, él es mi hermano, es mi familia. Considerar. No enemigos por cositas así que ha sucedido. Y luego dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es estimular con amor? Para que pueda ponerse mal o ponerse bien. Bien. Para que todos estén en orden, para que todos estén a gusto, feliz, alegre, en paz. Estimular en el amor, dice. Pero al principio siempre uno estimula, ¿con qué? Con cositas, con palabras, palabritas, que hiere. Eso no es estimular. Estimular en el amor significa que de atrás darle amor y palabras para animar a esa persona para que pueda estar en la comunión juntos. Por eso aquí dice, cuanto más veáis que aquel día se acerca, hay que considerar unos a otros. ¿Por qué estamos aquí en la comunión? ¿Y qué estoy haciendo yo para estimular a esas personas, estimularnos al amor, con amor,
y en las buenas obras. Vamos a buscar en Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 4 dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿no es así? Tenemos cabeza, boca, nariz, oreja, ojos, cejas, manos, uñas, brazos, hombros. Pero hay miembros también que no se ven a los ojos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será más importante? ¿Los miembros que se ven a los ojos o que no se ven? Que no se ven. Que no se ven. Lo mismo en la iglesia. Hay miembros que sí se ven. Trabaja mucho porque se ve. No trabaja nada. ¿Pero será necesario o no será necesario? Ustedes, hay órganos del cuerpo humano que a veces uno lo quita y está bien. ¿Era porque no era necesario? No, sí es necesario, todos. Por algo Dios puso en el cuerpo todos los órganos adentro. ¿Alguna vez, cuando eran niños, han jugado con los ojos así cerrados con otros niños? ¿Sienten lo incómodo que es no ver? ¿O alguna vez se ha quebrado una pierna o un brazo? ¿Nunca? ¿No se han quebrado una pierna? Muy incómodo, muy incómodo. Todos los miembros tienen su función. Y ningún miembro más que la cabeza, que es Cristo, puede decir a otro miembro, yo soy más importante que tú. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos tienen diferente función. Todos. Y a todos Dios los quiere utilizar. A todos. Todos tienen diferente función. Así, versículo 5, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, no todos tienen la misma función, son diferentes funciones. Eso significa que todos somos iguales. Y nadie es más importante que otro. Todos somos iguales, todos. Entonces, ¿quién es el más importante? La cabeza. La cabeza. No sé si este ejemplo sirve para que podamos entender. A veces los hombres miran a las muchachas, ¿verdad? Muchachas bonitas, miran los hombres y empiezan mirando desde las piernas, luego miran aquí la cadera, y luego aquí el pecho, luego ven la cara. Resulta que la cara viene, miren el cuerpazo y ven la cara, mejor no vi nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba fea. Hoy en día hay que tener mucho cuidado porque hay hombres, travestis, homosexuales. ¿Qué es lo más importante del cuerpo? La cara. Supongamos, este cuerpo no vale nada, ¿verdad? Pero supongamos que aquí se coloca el cuerpo, la cabeza de una persona muy conocida en este mundo. ¿Quién es glorificado? Todo el cuerpo. ¿No es así? Aunque el cuerpo parezca bien, pero bien, luce muy bien, pero ven la cara y es cabeza de Bin Laden, Osama Bin Laden. Se pierde todo el cuerpo, ¿no es así? Eso es lo que está diciendo aquí.
Todos son miembros del cuerpo. Todos son iguales. Lo importante es la cara, la cabeza. Esa cabeza, ¿cómo se llama? Cristo. Vamos a buscar en Colosenses. Colosenses. Capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así, vamos a leer juntos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Le voy a leer otra vez la primera parte. Él es la cabeza. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, nosotros somos cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es la cabeza? ¿Cuál es la cabeza que nosotros sostenemos? Es Cristo. Por eso, aunque yo no valga nada, yo estoy sosteniendo la cabeza de Cristo. Es por eso que cada uno de los hermanos, verdaderos hijos de Dios, tiene muchísimo valor. Y hay que estimar mucho a ellos, a sus hermanos. Uno no puede menospreciar o desvalorar a un hijo de Dios. ¿Por qué? En Él está sosteniendo la cabeza de Dios. Vamos a buscar ahora otro versículo en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3. Del versículo 1 yo le voy a leer. Capítulo 4 de Efesios, versículo 1, yo le voy a leer. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3, leemos juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3 dice, que seamos solícitos, diligentes, pongamos nuestra fuerza y nuestro esfuerzo, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu, la unidad, la comunión. Que esta comunión no se rompa, que en esta comunión no haya mancha ni arruga. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que haya paz en la comunión, paz. Y para lograr eso, versículo 2 dice, ¿de qué manera uno puede lograr eso? Con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Busquemos en San Mateo 11. San Mateo 11. Versículo 28. San Mateo 11. Versículo 29 y 30. Versículo 29 yo le voy a leer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está hablando aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice. Jesús dice, aprended de mí, ¿por qué? Porque yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, una persona que es hijo de Dios, ¿cómo puede aprender la mansedumbre y la humildad? En la palabra. Estudiando acerca de la vida de Jesús. ¿Puede aprender qué? Ser humilde. Por eso, aquella persona que de verdad es humilde y manso de corazón, sabe mucho de Jesús, acerca de su vida de Jesús. Pero ¿por qué la gente, siendo hijo de Dios, es soberbio, a veces arrogante, tiene esos ojos que hieren a otra persona? Porque no conoce de Jesús, no conoce.
Nomás apenas recibió la salvación, pero no conoce. Jesús mismo dijo, aprended de mí, soy manso y humilde. Con toda humildad y mansedumbre, dice, que seamos solícitos en guardar la unidad, la comunión, que esta comunión no se rompa. Y luego dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amor. Soportándonos con paciencia. ¿Por qué hay que soportar con paciencia? Porque hay cosas dentro de la comunión que es difícil de soportar y aguantar. Por eso la Biblia dice, soportándonos con paciencia. ¿A quiénes? A unos y a otros, entre nosotros. Entre hermanos, entre hermanas. ¿Ah? Incluso tal vez puede ser entre hermanos y pastores. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Buscamos 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Para ver acerca del amor. 1 Corintios 13. Versículo 4. Versículo 4, yo le voy a leer, dice así, el amor es sufrido, dice. Lo primero que menciona acerca del amor, dice que es sufrido. ¿Por qué sufre en el amor? ¿Por qué? Aquí no está hablando de ese amor de cuando eran jóvenes. Yo amo a esa muchacha, pero esa muchacha no me conoce, yo estoy sufriendo por eso. No es ese sufrimiento. El amor es sufrido. ¿Por qué? En la Biblia, en el libro de Proverbios, dice, una persona verdadera, un verdadero hijo de Dios, cubre las faltas de otros con amor. Las faltas de otros. ¿Por qué? Hermanos y hermanas me pueden herir. A mí personalmente. Dañarme. Pero ¿qué dice? El verdadero amor, el que busca el amor, encubre todos los pecados del otro. Por eso es sufrido. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros muchas veces? En pareja, en la familia con los hijos, en la iglesia. Sacamos el enojo. ¿No es así? Mira, yo siempre desde que nací yo he sido así, no voy a cambiar. No puedo cambiar. Si te gusta, pues te quedas. Si no te gusta, te vas. Eso no es amor. Eso no es amor. Por eso, a veces, la gente pone primero su carne que la palabra. Eso está mal. El amor es sufrido. Versículo 7. Miren cómo termina el amor. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo termina el amor? Todo lo soporta. Empieza, el amor es sufrido, y termina diciendo, todo lo soporta. Todo lo aguanta. Ese es el amor que habla la Biblia. Ese es el amor que Jesús ha enseñado. ¿No es así? ¿En algún momento abrió la boca Jesús? En ningún momento. En ningún momento abrió. La gente le escupía, le pegaba con palitos como si fuera un gusano. ¿No es así? Le pegaban cachetadas, se burlaban, lo desnudaban. No abrió su boca. Como oveja fue llevado a sus trasquiladores, como al matadero, como oveja. ¿Saben cuál es la característica de la oveja? La oveja no ve bien, no ve lejos, no ve de aquí como a 1 metro nada más. ¿Y sabes lo único que ve las ovejas? El trasero de sus compañeros. Porque viendo atrás de sus compañeros siguen. Esa es la característica de las ovejas. Pero las ovejas tienen los oídos que distinguen la voz de sus pastores.
distinguen la voz. Dios le ha dado esa cualidad. En cambio, las cabras no es así. Con sus cuernos va contra su pastor a golpear. ¿Y qué hace? Se va a donde le gusta ir, a donde quiera. Jesús dijo, cuando Él va a venir, Él va a separar lo de la derecha y lo de la izquierda. Las cabras y luego las ovejas. Por eso, estando en la iglesia, en la comunión, con el tiempo uno sabe, parece que es cabra. ¿Por qué? Observando, venir viene a la iglesia, pero observando siempre qué hace. Con sus cuernos golpea. Quiere problemas. Luego siempre anda con la cabeza levantada. No, palabra es palabra, mi vida es mi vida. Por eso, observando la vida de una persona, en donde le dedica el tiempo, uno se da cuenta si es cabra o oveja. De verdad, ¿en dónde se dedica el tiempo? Por último, vamos a buscar un versículo en la Biblia. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Versículo 12. Eclesiastés 4, 12. Vamos a leer juntos. Y si alguno, versículo 12, leemos, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces, de 3 nudos, no se rompe pronto. ¿Quién será el primero? Yo. Y el segundo, mis hermanos. Y el tercero, el Señor que está en medio de la comunión. No se rompe. No se rompe. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Versículo 9 dice así: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Sí, ¿no es así? 2 es mejor que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10 leemos: pero si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay del solo. Por eso la comunión también es para levantar a los débiles, ayudar unos a otros. Y ese cordón de 3 dobleces no se rompe, es fuerte. Por eso de la comunión sale la fuerza de la vida que nosotros vivimos. Para los ojos de los hombres parecemos débiles, pero ¿dónde ellos tendrán esa fuerza, esa confianza? ¿De dónde tendrán ellos esa confianza? De que no se preocupa de los problemas que tiene uno. ¿De dónde vendrá? De la comunión. Por último, ahora sí, vamos a buscar en Gálatas capítulo 6. Hoy no tuvimos mucho tiempo. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Aquí habla de 3 clases de hijo de Dios, se puede decir. 3 clases de cristianos que llevan su vida cristiana. En el capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, hay 3 diferentes cristianos. Los que recién acaban de nacer, bebés. Esos bebés necesitan ayuda de otros hermanos, ¿no es así? Por sí solos no pueden hacer nada, los recién nacidos bebés. Ese es un grupo.
Y el segundo son jóvenes. ¿Cuál es la característica de los jóvenes? Sus tareas, sus cargas lo hacen, pero no saben ayudar a los otros. Por eso aquí dice, cada uno llevará su propia carga. Cada uno lleva su propia carga, pero no sabe ayudar las cosas de los demás. Su trabajo lo hace bien, pero no sabe ayudar. Ese es el cristiano joven. Y luego el último, el tercero, el cristiano adulto, ya adulto. ¿Quién será ellos? Hace su trabajo, pero también ayuda el trabajo de los demás. Versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Por ejemplo, en la familia, no es así. Si la familia está mal económicamente, marido y mujer, y hasta sus hijos tienen que llevar la carga. No es así del problema económico que uno está sufriendo. Por eso, en la vida cristiana también, en la iglesia también, ocurren muchas cosas en la iglesia, en la comunión. Entonces, hay quienes solamente necesitan ayuda, hay que darle ayuda. Hay solamente hacen su trabajo y ya, no saben ayudar más allá de eso, son jóvenes. Hay adultos que hacen sus cosas y también se preocupan por los demás y por todas las demás cosas. Ese es el adulto. Hoy no tenemos tiempo de estudiar eso detalladamente, pero la próxima vamos a estudiar acerca de eso. Entonces, voy a resumir. La comunión, ¿con quién es la verdadera comunión? Con los hermanos y con Jesucristo y con el Padre Dios. En la comunión uno recibe toda la fuerza y energía para poder alejarnos del pecado, alejarnos de las cosas que a Dios Padre no gusta. En la comunión, ahí uno recibe todo. Cuando uno viene a la comunión, se regresa a su casa bien animado, con ganas, ¿verdad? Se ha cargado la batería. Pero luego en el mundo pasa un día, 2 días, 3 días, se va debilitando. Luego regresa otra vez, recibe palabra y comunión, carga su batería y luego se va. Esa es la comunión. Y Dios quiere, por medio de la comunión, uno aprenda a convivir. Aprenda qué es el verdadero amor, no del hombre, sino del que habla Dios. Eso es lo que quiere. Y por medio de ese amor, de ese trabajo, Dios añade más personas que han de ser salvos. Puede ser su familia, sus amigos, muchas otras personas. Yo les voy a mostrar un video aquí. Dios siempre da enseñanza por medio de la naturaleza, ¿no es así? ¿Conocen aves que migran? Aves que migran. Cuando hace invierno, ellos vuelan miles de kilómetros. Todos los años. Buscando comida y lugares cálidos. Pero hay muchas aves que no van solo volando. ¿Se han visto? Van en grupo. ¿Alguna vez han visto esas aves que hacen como una V así? Y van volando en grupo. Eso es comunión. Yo le voy a mostrar primero el video y luego le voy a explicar. Es primavera en el Golfo de México, en la parte más meridional de Norteamérica. Estas familias de ánsares nivales pronto iniciarán un viaje épico a través de un continente. Es una migración que realizan millones y millones de aves. Antes de partir, las familias se unen a otros miles de ánsares que se preparan para su largo viaje hacia el norte. Forman un tropel formado por cientos de familias. Hay una característica muy importante. ¿Hablan o no hablan?
¿De qué hablarán? ¿Estarán discutiendo entre ellos o lo estarán animando y estimulándolo? Para que vayamos juntos hasta el lugar cálido donde hay comida. Ellos están animando a todos. Y ellos, si ustedes ven, casi las aves cuando vuelan hacen así, con sus alas, ¿verdad? Pero si ustedes observan bien cuando hacen esa ave, no están haciendo así, están así quietos. ¿Saben por qué es esa razón? Porque cuando están juntos, cuesta menos volar. Porque lo que están haciendo en esa ave es para que ellos puedan utilizar la corriente del aire que asciende. Es una corriente que asciende. Y ellos nomás tienen que estar formando en esa ave. Y la corriente los lleva junto. Y el pajarito que va más adelante, el pájaro que va más adelante, es el que más se cansa. ¿Saben lo que hace? En un tiempo, cambian, se turnan, se van turnando. Esa es la comunión. Y hay orden. Pero esta espectacular muchedumbre no pasa inadvertida. Cerca de allí se alza majestuosamente el ave nacional estadounidense, una rapaz depredadora, astuta y poderosa. Los padres advierten a sus crías y la alarma se extiende como reguero de pólvora. A ver, este otro. En España, la laguna de Villafáfila también encierra un misterio. Todos los años es visitada por aves migratorias que pasan por aquí camino de Extremadura y Andalucía. Pero un día algunas decidieron quedarse. La expresión gritas como una grulla es normal cuando te mueves entre ornitólogos. Y desde luego que lanzan gritos, que yo supuse eran de alegría al avistar la laguna, pero en realidad lo hacen para permanecer unidas. Bueno, por medio de la naturaleza, Dios también da enseñanza. ¿Qué es la comunión? Todos los pájaros son de la misma clase, ¿verdad? Por eso los cristianos tienen que estar junto con los cristianos. Esta es la comunión. Hasta aquí vamos a estudiar hoy. Voy a orar y vamos a terminar. Gracias a Dios por darnos esta enseñanza acerca de la comunión en el día de hoy. Sabemos que tú nos pides que permanezcamos en la iglesia, en la comunión unos con otros, porque esta comunión verdadera es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y también dijiste que en donde se estén congregados 2 o 3 o más en tu nombre, tú estarás en medio de ellos, en esa comunión. Sabemos que en este mundo el Satanás también está presente para arruinar la vida de los hijos de Dios. Queremos que tú nos ayudes, que siempre nosotros podamos permanecer y preservar juntos y unánimes en la comunión. Gracias por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.